Seguro que lo has oído 1000 veces. Un hermano evangélico, Biblia en mano, te mira y te suelta la bomba. Acusa a los católicos de blasfemia. Es una acusación seria que se repite sin parar en internet y en debates. Ustedes los católicos son idólatras por llamar a una mujer a María, Madre de Dios. Para ellos este título es un invento de la Iglesia Católica, una herejía que le roba la gloria a Cristo para dársela a una criatura. Si eres católico, es casi un hecho que te han llamado idólatra por esto. Y esa palabra duele. Te han dicho que honrar a María es pecado, que quererla es una ofensa directa a Jesús. Y es doloroso, porque para nosotros, amar a la madre es una forma de honrar al hijo. Pero, ¿y si te dijera que esa acusación, que tantos repiten hoy, se cae a pedazos al mirar su propia historia? ¿Y si el defensor más apasionado y claro del título Madre de Dios no fue un papa, sino el hombre que para millones de personas inició la Reforma Protestante? Quédate conmigo, porque no solo vamos a desmontar una acusación, vamos a sacar a la luz una verdad histórica que ha sido olvidada muy convenientemente. Vas a escuchar las palabras exactas de Martín Lutero, el padre de la Reforma, palabras que la mayoría de los protestantes de hoy simplemente no han oído en su vida. Y te garantizo algo, después de oírlas, tu forma de ver este debate va a cambiar por completo. Antes de meternos en la historia y en las citas que te van a sorprender, es clave que entendamos por qué el título Madre de Dios no es solo una frase bonita, es una columna vertebral de nuestra fe. En el fondo, no se trata de María, sino de quién es su Hijo, Jesucristo. La lógica es aplastante y se puede explicar de forma súper sencilla. Punto 1. María es la madre de Jesús. Esto es un hecho bíblico, no hay debate. El Evangelio de Lucas nos cuenta la Anunciación, Mateo nos habla de la concepción virginal. En todos lados a Jesús se le conoce como el Hijo de María. Hasta aquí, todos de acuerdo. Ningún cristiano, ni católico, ni protestante negaría esto. Punto 2. Jesús es Dios. Esta es la idea central de toda la fe cristiana. Como dice Juan 1:1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el 14 añade, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo hecho carne es Jesús. Negar que Jesús es Dios es caer en herejías viejísimas que la misma Iglesia combatió desde el principio. La gran mayoría de protestantes y católicos estamos totalmente de acuerdo en esto. Jesús es Dios. Conclusión lógica. Por lo tanto, María es la Madre de Dios. Si el primer punto es verdad y el segundo también, la conclusión es inevitable. Si María dio a luz a la persona de Jesús, y esa única persona Jesús es Dios, entonces María es por pura lógica la Madre de Dios. Ojo, no estamos diciendo que María creó a Dios o que existió antes que Él. Eso sería absurdo. Una madre no crea el alma de su hijo, el alma viene de Dios. Pero a nadie se le ocurriría decir que por eso no es su verdadera madre. Es madre de la persona completa. Igual, María no originó la naturaleza divina de Cristo, que es eterna, pero sí es la madre de la persona divina que tomó una naturaleza humana en su vientre. Es la madre del Dios hombre. Y esto no es un invento católico de la Edad Media. Es una verdad que la Iglesia defendió casi desde el principio. De hecho, se proclamó oficialmente en el año 431, en el Concilio de Éfeso, uno de los grandes concilios que aceptan católicos, ortodoxos y también las iglesias protestantes históricas, como la luterana y la anglicana. Ese concilio se hizo para frenar una idea muy peligrosa de un obispo llamado Nestorio. Él decía que en Cristo había como dos personas separadas, una humana, Jesús, y otra divina, el Logos. Según él, María solo era madre de la parte humana, así que había que llamarla Christotos, Madre de Cristo, pero no Theotokos, Madre de Dios. La Iglesia, con San Cirilo de Alejandría a la cabeza, vio el peligro mortal en esto. Si separas a Cristo en dos, te cargas la salvación. El que murió en la cruz no sería Dios, sino un simple hombre conectado a Dios, y la muerte de un hombre no puede salvar a toda la humanidad. El concilio de Éfeso condenó a Nestorio y declaró con toda autoridad que María es Theotokos, Madre de Dios, precisamente para defender que Cristo es una sola persona. Llamar a María Madre de Dios es en realidad gritar a los cuatro vientos que el bebé que nació en Belén y murió en el Calvario es, sin duda alguna, Dios. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, el punto que hará que muchos se replanteen todo. Normalmente en este debate, el hermano protestante promedio piensa que todo lo de María es una corrupción católica,
que los reformadores vinieron a limpiar. Creen que Lutero, Calvino y Zwinglio arrasaron con todo eso. Pero la historia es terca, y lo escrito, escrito queda. Déjenme presentarles al testigo más inesperado en la defensa de este título, el mismísimo Martín Lutero. Y no voy a contártelo yo, te voy a leer directamente de sus obras, escritas años después de haber roto con Roma. En su comentario al Magnificat de 1521, Lutero escribe algo que dejaría sin palabras a muchos pastores de hoy. Escucha bien. Las grandes cosas que Dios ha realizado en María se reducen a ser la Madre de Dios. Con esto le han sido concedidos muchísimos otros bienes que nadie podrá nunca comprender. De ahí se deriva todo su honor, toda su bienaventuranza, y que ella sea en medio de toda la raza humana una persona del todo singular e incomparable. Se comprende todo su honor cuando se la llama Madre de Dios. Nadie puede decir otra cosa mayor de ella, aunque uno tuviera tantas lenguas como follaje tiene la hierba. Hay que meditar en el corazón lo que significa ser Madre de Dios. Leamos de nuevo esa última frase. Hay que meditar en el corazón lo que significa ser Madre de Dios. Esto no es aceptarlo a regañadientes. Es una reflexión profundísima del padre de la Reforma. Lutero no solo acepta el título, sino que lo pone por las nubes como la fuente de todo el honor de María. Quizás pienses, bueno, eso fue al principio de su reforma, seguro luego cambió. Pues vámonos casi 20 años después, a 1539, a su libro sobre los concilios y la Iglesia. Aquí Lutero es todavía más claro y ataca la lógica de los que querían separar a Cristo, como Nestorio. Lutero dice, ella es la verdadera Madre de Dios y portadora de Dios. María amamantó a Dios, acunó a Dios en su sueño, preparó pan y sopa para Dios, etc. Porque Dios y hombre son una persona, un Cristo, un Hijo, un Jesús, no dos Cristos. Esta cita es una bomba para el protestantismo de hoy. Lutero usa imágenes súper tiernas y caseras, amamantar a Dios, acunarlo, para dejar clarísimo que Cristo es una sola persona y que por tanto el título Madre de Dios es correcto y necesario. Para Lutero, negar que María es Madre de Dios era básicamente negar la encarnación, y no estaba solo. Otros grandes reformadores, aunque más serios, creían lo mismo. Juan Calvino, famoso por su teología súper estricta, no tuvo ningún problema en aceptar la frase de Isabel, la madre de mi Señor, y la doctrina que salía de ahí. Ulrico Zwinglio, otro reformador suizo, llegó a escribir un sermón en 1524 titulado María, siempre Virgen, Madre de Dios. La pregunta es obvia. Si los fundadores del protestantismo, Lutero, Calvino, Zwinglio, creían y enseñaban que María es la Madre de Dios, ¿por qué tantos de sus seguidores hoy lo ven como una blasfemia? La respuesta es simple, y la reconocen hasta apologistas protestantes. Muchos han abandonado las enseñanzas de sus propios fundadores. Se han vuelto mucho más radicales, hasta un punto que los mismos reformadores habrían considerado una herejía. Vale, pero todo eso es tradición e historia, podría decir alguien. Yo me baso solo en la Biblia, sola escritura, y Madre de Dios no aparece en la Biblia. Es un argumento común, pero es una forma un poco superficial de ver las cosas. La palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia, pero la doctrina está clarísima en sus páginas y es fundamental para todos. Pasa lo mismo aquí, aunque la frase exacta no esté, el concepto se enseña de forma súper potente. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 41 al 43. María, embarazada de Jesús, visita a su prima Isabel, y pasa algo increíble. Y en cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con fuerza dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Vamos a analizar esto bien porque cada palabra es oro teológico. Primero, Isabel no está dando su opinión. El texto dice que estaba llena del Espíritu Santo. Lo que dice es una profecía, una declaración inspirada por Dios. Segundo, ¿qué dice Isabel inspirada por el Espíritu Santo? Llama a María, la madre de mi Señor. Tercero, y esto es lo más importante, ¿qué significa la palabra Señor en griegos aquí? Algunos intentan decir que es solo un título de respeto, como don o maestro, pero eso es no entender nada del contexto de la Biblia. La Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento que usaban los apóstoles, usa siempre la palabra Kyrios para traducir el nombre sagrado de Dios, Yahvé. Cuando un judío del primer siglo oía Kyrios,
pensaba directamente en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En todo el Nuevo Testamento, Kyrios es el título que se usa para hablar de la divinidad de Jesús resucitado. Decir Jesús es el Señor era la confesión de fe básica de la primera iglesia, y significaba Jesús es Dios. Así que, cuando Isabel, llena del Espíritu Santo, llama a María, la madre de mi Kyrios, está haciendo una confesión de fe brutal. Está reconociendo por inspiración divina que el niño en el vientre de María es su Señor, su Dios. Por tanto, el Espíritu Santo, por boca de Isabel, está proclamando a María como la Madre de Dios. Negar esto es quitarle toda la fuerza a las palabras de Isabel y hacer como que el título Kyrios no significa nada. Llegados a este punto, ya vimos la lógica, la historia, lo que decían los reformadores y la base bíblica. Pero para muchos hermanos protestantes, el problema sigue ahí. Les preocupa que, aunque el título sea correcto, lleve a la idolatría. Creen que los católicos adoramos a María. Aquí es súper importante entender una diferencia que la Iglesia lleva siglos explicando. La diferencia entre adoración y veneración. La Iglesia Católica enseña que solo hay un tipo de culto que se le debe únicamente a Dios. A eso se le llama en teología latría. La latría es reconocer a Dios como el Creador y Señor de todo. Adorar a cualquier otra cosa o persona, un ángel, un santo, María o una estatua, es el pecado de idolatría, y la Iglesia lo condena totalmente. Luego existe la dulía. Este es el honor o veneración que se le da a los santos y a los ángeles. No los adoramos, los honramos como héroes de la fe, amigos de Dios y como gente que intercede por nosotros. Honramos lo que la gracia de Dios hizo en sus vidas. Es parecido al respeto que le das a los héroes de tu país. Y por último, a María se le da un tipo de veneración especial, por encima de los demás santos, llamada hiperdulía. Hiper significa por encima de. Le damos este honor especial porque, como ya vimos, Dios le dio un papel único en la historia, ser la madre de su hijo. Pero la hiperdulía, por muy alta que sea, es infinitamente inferior a la latría. La diferencia es de tipo, no de grado. Veneramos a la mejor de las criaturas, pero solo adoramos al Creador. Piénsalo así, el cuarto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Si Jesús, que cumplió la ley perfectamente, honró a su madre aquí en la tierra, ¿no deberíamos nosotros, sus seguidores, hacer lo mismo? Honrar a María no le quita gloria a Jesús, al contrario, es celebrar la obra maestra que Dios hizo en ella para prepararse un lugar digno. Como decía el propio Lutero, María no desea que vayamos a ella, sino a través de ella a Dios. Toda la gloria que le damos a María, como la luz de la luna que es un reflejo del sol, termina en Dios. Como hemos visto, la acusación de que llamar a María Madre de Dios es una blasfemia no solo es falsa, sino que ignora 2000 años de teología, historia y Biblia. Vimos que es una conclusión lógica si crees que Jesús es Dios de verdad. Vimos que fue un dogma definido en un concilio para proteger la identidad de Cristo contra una herejía. Y lo más increíble, hemos escuchado al propio Martín Lutero defender este título con pasión, demostrando que la postura de muchos protestantes hoy es un abandono de sus propias raíces. Finalmente vimos que la propia Biblia, a través de Isabel, la llama la Madre de mi Señor. Llamar a María Madre de Dios no es blasfemia, es una confesión de fe en que Dios se hizo hombre. No es un acto de idolatría a María, sino un acto de adoración a su Hijo Jesucristo, el único que es Dios y hombre, nuestro Salvador y Señor. Si este video te ha ayudado o te ha hecho pensar, te pido 3 cosas. Primero, compártelo. Pásaselo a tus amigos católicos para que se afiancen en su fe, y compártelo con tus amigos y familiares protestantes. No para pelear, sino para empezar un diálogo sincero y con cariño, basado en la historia y la verdad. Segundo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte más videos como este. Y tercero, usa los comentarios. Si eres católico, cuéntame qué sentiste al descubrir esto. Si eres protestante, te invito a investigar. Busca por tu cuenta. Lee el comentario al Magnificat de Lutero. Estudia sobre el Concilio de Éfeso. Hazlo con la mente y el corazón abiertos. Deja tus preguntas y objeciones con respeto y construyamos un puente. Que la defensa valiente de la verdad que tuvieron los padres de la Iglesia y hasta los primeros reformadores nos inspire a todos a conocer mejor a Cristo nuestro Dios a través de la mujer que Él mismo eligió para ser su madre. Ad Jesum per Mariam, a Jesús por María. Que Dios los bendiga.